Es Delnich Perusa Garcés. Hoy voy a hablar sobre la gerencia del talento humano en cuanto a las organizaciones. Vamos a estar hablando sobre diferentes puntos. En este caso vamos a estar hablando sobre qué es la gerencia del talento humano y su evolución. También vamos a estar viendo por qué es importante en las organizaciones el talento humano. Vamos a estar también viendo cuál es el papel que desempeñan los líderes del talento humano, en este caso en las organizaciones. Como futuro líder de talento humano, ¿qué cambiarías o qué proceso incluirías para que esta área siga siendo de gran apoyo para las organizaciones? Sería uno de los temas el cual vamos a estar abarcando sobre el talento humano en las organizaciones. Entonces, vamos a mirar como primer punto qué es la gerencia del talento humano y su evolución. Primeramente, vamos a hablar qué es la gerencia del talento humano. Dice que la gerencia del talento humano es lo que hace referencia a la dirección estratégica de todas las acciones relacionadas al área de gestión del talento al interior de las organizaciones. Podemos ver que la realidad, ¿cierto?, es que las personas son quienes realizan las acciones que permiten el crecimiento en una organización. Dice que de las empresas, de su desempeño impacta directamente el logro, también de la misión de las organizaciones. Por ello, la gestión del talento humano se compone por 6 grandes procesos que son muy importantes y que debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son? Que son incorporar, colocar, recompensar, desarrollar, retener y supervisar a las personas. Algo muy importante es el recompensar, ¿cierto? Quizás es una de las palabras que muchas veces en una organización, al momento de un empleador llegar, quizás no, muchas veces no se le reconoce, ¿cierto? Porque podemos ver qué ha pasado. Lo puedo hablar también en el caso mío, incluso en mi ámbito laboral, en donde quizás muchas veces tenemos unos conocimientos, adquirimos unos conocimientos los cuales vamos a flotar, ¿cierto?, en una organización, y muchas veces no nos es recompensado. Quizás no tiene que ser directamente por dinero, sino como que el reconocimiento de que estás bien, ¿cierto?, lo que estás haciendo, porque sabemos que esto es lo que es el talento humano, ¿cierto? Dice que la gerencia del talento humano es lo que hace referencia a la dirección estratégica de todas las acciones relacionadas. O sea, es una dirección que nos va direccionando, en este caso, en una organización. Dice que las personas dedicadas a esta área desempeñadas, sabemos que tienen diferentes profesiones de base, ¿cierto? Sabemos que un empleador en una organización, cuando nosotros nos dirigimos, sabemos que hay diferentes profesiones, digamos que diferentes conocimientos, incluso diferentes áreas, ¿cierto? Porque no todos estamos en la misma área, hay diferentes áreas en una organización. Está el contador, quizás está el administrador, el de talento humano, que es el que quizás dirige, el que va accionando, ¿cierto? Entonces dice que requieren de saberes comunes y estos son algunos de ellos que los vamos a ver a continuación. Como aparece aquí, en pantalla dice que cuáles son aquellas, ¿cierto?, de los saberes comunes, son el desarrollo de competencias del personal, gestión del cambio, responsabilidad social como protector del colaborador, diseño y creación de infraestructura, gerencia de la contribución de los empleados. Esta podemos ver que son una de los saberes que requieren, ¿cierto?, estas personas en, la, en lo de la gerencia del talento humano, o ya sea en la organización, en la empresa, o incluso en la misma empresa de uno, porque todas estas son cosas que uno puede analizar y puede relacionar. Vamos a ver ahora un poco sobre la evolución del talento humano, ¿cierto? Y un poco de su historia. Sabemos que está la prehistoria, la historia, la evolución, en donde se encuentra pues la Edad Media, la Revolución Industrial, y también podemos ver la época actual, que es lo más importante que queremos saber cómo, ¿cierto?, va la evolución y hasta actualmente cómo nos va. En la prehistoria dice que la división del trabajo y el diseño de cargos son tan antiguos como el hombre. Dice que la distribución de labores y organización de grupos se representa dentro de las tribus primitivas para su subsistencia. Se destinaban a los integrantes de la tribu actividades tales como la caza de pesca y agricultura. Mire que en la prehistoria, ¿cierto?, se veía mucho lo que era la caza, la pesca y la agricultura. Quizás de esto era lo que vivían muchas personas. Lo puedo decir por mí porque yo cuando convivía con mis abuelos, ¿cierto?, era lo que más se
vea, pues la caza, la pesca, la agricultura, que es lo que más se trabaja, pues digamos que en los campos, ¿cierto? Vemos todo eso y mire que ellos manejaban también una contabilidad, una administración, o sea, súper era como entre ellos mismos, porque cuando eso pues todavía no habíamos visto pues la revolución industrial, de todo aquello de las máquinas, de la tecnología, como lo estamos viendo ahora, que ahora la administración incluso es mucho más fácil, ¿cierto? En cuanto al conocimiento que nosotros como hijos hemos adquirido ahora, le hemos enseñado aún quizás a aquellos, nuestros padres o abuelos que todavía existen. Entonces, miramos la historia, dice que surgió en los años 90, ¿cierto? Aquí podemos ver de todo esto sobre la historia y la evolución del talento humano. Dice que a los años 90, adoptado por las empresas que visualizaron las ventajas de esta en relación a los indicadores de éxitos en sus negocios por medio del talento y habilidades de sus empleados, las compañías que emplean la gestión del talento, en práctica lo que han hecho para solucionar el problema de la retención del empleado. Dice que un sistema de gestión del talento, la estrategia de negocio requiere incorporarse y ejecutarse diariamente en los procesos, es decir, ¿cierto? Debe ser empleado en todos los niveles de la organización, ¿cierto? Entonces esto es lo que ejecutamos diariamente, ¿cierto? En los procesos, en donde nosotros como empleados somos en los niveles de la organización y podemos ver todo esto. Ahora vamos con la evolución, ¿cierto? Que sería el tercero, en donde está la Edad Media, la Revolución Industrial y la época actual, en donde lo vamos a ver. Dice que en la Edad Media, ¿cierto? Los trabajadores se heredaban de padres a hijos según su clase social, ¿cierto? En este caso nosotros podíamos ver que era de clase social en lo que ellos más pues se fijaban, ¿cierto? Por eso dice que de padres a hijos según su clase. Dice que dividía entre los privilegiados, reyes, duques, obispos, caballeros, frailes y los no privilegiados, campesinos criados, banqueros y esclavos, ¿cierto? Que eran como que los pocos más en esa edad media eran lo que eran un poco menos privilegiados, ¿cierto? Que ahí nos dice que los no privilegiados. Entonces podemos ver que ya todo esto de la revolución industrial, ¿cierto? En cuanto a la historia de la evolución del talento humano, dice que la invención de la máquina, ¿cierto? Ya aquí podemos ver que ya inventaban la máquina, fue, digamos que evolucionando la tecnología, ¿cierto? En cuanto como administraciones quizás en ese momento en sus fincas o en todo eso. Dice que la invención de la máquina, la fabricación en serie y la manufactura dieron origen a la distribución de la fuerza de trabajo por tareas. ¿Yo? Aquí ya en cuanto llega todo esto de la tecnología, ya ahí sí empiezan a distribuir, ¿cierto? Lo de la fuerza de trabajo por tareas, así mismo creó la necesidad de la regulación en el trabajo y los grandes grupos de personas, ¿cierto? Ya aquí, mire que nos habla de grupo de personas, en donde ya cada grupo, ¿cierto? Aparte, se le fue asignando sus tareas, sus actividades, referente a esto de la revolución industrial, ya que fue aconteciendo. Entonces, dice que en la época actual, con la globalización, el permanente cambio de contexto y la valoración de conocimiento hacen que la gestión del talento humano sea de vital importancia para el enlace de la organización con el componente humano y sus competencias frente a las actividades desarrolladas. Entonces, vea cómo ha cambiado, ¿cierto? Podemos ver en estos pasos sobre cómo hemos llegado hasta la época actual, ¿cierto? Con la globalización, ¿cierto? Permaneciendo con el contexto, la valoración, la importancia, ¿cierto? En el alcance de la organización y todas estas competencias frente a las actividades a desarrollar en esta época actual. Entonces, esto sería un poco, ¿cierto? De la historia y la evolución del talento humano que vemos actualmente en cuanto a todo esto. Ahora, ¿por qué es importante ser las organizaciones, cierto? Sabemos que siempre tiene que haber lo importante, porque cómo surgió eso, ¿cierto? Es importante, si eso surgió, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo abarcaron en una organización? Entonces dice que la gestión adecuada del talento humano es fundamental para la realización personal y profesional de los colaboradores y para la creación de equipos altamente competitivos y comprometidos con la organización. Vea que aquí nos habla de comprometidos, ¿cierto? Un compromiso en la organización es un compromiso con nosotros, ¿cierto? Cuanto queremos también generar esa personalidad y profesionalidad, ¿cierto? Como colaboradores para la creación, ¿cierto? De equipos altamente competitivos y comprometidos. Entonces, el talento humano es el centro estratégico de las organizaciones y en gran parte el éxito de las organizaciones dependerá del desarrollo de su personal, ¿cierto? Sabemos que el éxito de estas grandes organizaciones que han venido surgiendo
¿cierto? Dependerán de qué, del desarrollo de su personal, el cual ha sido contratado. Es por eso que el talento humano, ¿cierto? Se encarga como de ir proyectando, de ir analizando, ir como que conllevando a ese personal, ¿cierto? A una profesión de competitivo, de compromiso con la organización, porque es sumamente importante. Entonces dice que tener un objetivo claro en común es fundamental para dar la relevancia a su labor, ¿cierto? ¿Y qué se proyecta a futuro en la organización? ¿Cierto? Es algo que uno se pregunta, ¿cierto? ¿Y qué se proyecta a futuro en la organización? Dice que personas talentosas, que enseñen y orienten a sus colaboradores. Es algo de lo sumamente importante, que las personas talentosas que enseñen y orienten a sus colaboradores, ellas se sientan, ¿cierto? De una manera que quizás las están orientando y llevando de una manera que ellos se sientan a gusto, porque también hay que ver esa parte, que se sientan a gusto en cuanto a esto. Entonces, podemos decir que por esto es importante en las organizaciones todo esto del talento humano. Es como una forma ordenada y orientada para llevar a cabo, pues, una organización, una empresa, ¿cierto? Muy bien. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Esta pequeña, digamos, que imagen, ¿cierto? En donde nos habla de los diseños de cargo, la retención de los mejores talentos, desarrollo organizacional, ¿cierto? Podemos ver la formación, el atraer a personas, el salario emocional, ¿cierto? El ambiente laboral, la compensación, remuneración, todo esto, ¿cierto? Gestión del desempeño, todo esto son retenciones de los mejores talentos, ¿cierto? Que quizás en un momento se reconocen y hacen como que sentir a la persona en ambiente, ¿cierto? Que ellos se sientan, pues, ejerciendo su labor, pues, con berraquera, como podemos decir. Entonces, administrar el talento humano, ¿cierto? Entre esos aspectos claves, ¿cierto? Dice que adicional a estas claves en el análisis, el talento humano, una estrategia de éxitos en las empresas culturales de Luz Yanes Lozano Correa, ¿cierto? Investigadora, que esto lo estuvo investigando. Dice, conferencista y consultora empresarial, se añaden estos puntos para tener en cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Dice que se hace necesario conectar a los equipos con la estrategia de las empresas, ¿sí? Que dice que es tener un objetivo claro, en común, es fundamental para dar relevancia a su labor, la motivación y el compromiso de los líderes con sus equipos permite que los colaboradores fomenten un ambiente de trabajo agradable y que se proyecten a futuro en la organización también es muy importante. Dice que los líderes están invitados a adoptar un estilo que motive y fortalezca el trabajo con sus equipos, ¿cierto? Que estos son personas talentosas que enseñen y orienten a sus colaboradores, porque eso es una parte, ¿cierto? De adoptar un estilo que motive a esas personas como equipo de trabajo. ¿Cuál es el papel que desempeñan los líderes del talento humano? Dice que el líder de talento humano, ¿cierto? Debe dirigir su atención a las personas que hacen la empresa, ¿cierto? Mire que el líder del talento humano, ¿cierto? Dice que debe, o sea, es su deber como líder dirigir, ¿cierto? Más que todo su atención, sus ganas también de enseñar, ¿cierto? A las personas que hacen parte de la organización en este caso. Dice que la mejoran y ejecutan los procesos del negocio, además es vital que aprendan a identificar los liderazgos positivos que contribuyan a lograr los objetivos propuestos en cada área. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que el éxito de toda empresa depende de todo esto, ¿cierto? En que el papel que desempeñan cada uno de los líderes sea algo, ¿cierto?, que identifique el liderazgo positivo, ¿cierto?, que contribuya a todos estos logros propuestos en cada área de cada empleador, en este caso. Ahí podemos ver una imagen, ¿cierto? Como es un ámbito laboral, pues, que desempeña el líder con esa alegría, con ese entusiasmo que hace motivar cada día a esos empleadores. Bueno, aquí dice que como futuro líder de talento humano, ¿qué cambiarías o qué proceso incluirías para que esta área siga siendo de gran apoyo para las organizaciones? Bueno, entonces, en cuanto yo, ¿cierto? Pues meditando todo esto de las consultas, todo esto que consulté, esta exposición, yo más que cambiar, ¿cierto? Sería como que analizar primeramente, porque sí es importante innovar, pero también hay que analizar, porque no podemos innovar cambiando así, porque hay personas que quizás sacan a sus empleadores así sin una justificación, ¿cierto? Sin una justificación. Entonces, más que cambiar sería el analizar bien qué cambios son necesarios en la organización y de qué forma se harán también.
dice que esta área es sumamente importante en una organización, incluiría el innovar, ¿cierto? Es la palabra que más, pues, quise poner ahí, que es el innovar, ¿cierto? Los cambios no pueden ser apuestas temporales y aisladas, sino que tienen que entregarse en el conjunto de la organización en una nueva cultura que conlleve una nueva forma de hacer las cosas. Por ello, las empresas no solo tienen que ser flexibles, ¿cierto? No solamente tienen que ser flexibles en cuanto a eso, sino que tienen que ser capaces de anticipar a los cambios y colocarse a la cabeza de la innovación. La innovación es sumamente importante. La innovación es algo que mantiene, digamos, que a los empleados como que allí, ¿cierto? En el caso mío, yo soy de atención al cliente, ¿cierto? En una papelería. O sea, el innovar, el que yo me siente con mi jefe, el innovar es como que, o sea, uno se siente bien, ¿cierto? El innovar para que esta área siga siendo de gran apoyo, el innovar las ideas, de que nosotros traigamos nuevas ideas, las hablemos con esos del talento humano, ¿cierto? Con el que ellos puedan seguir ejerciendo ese apoyo, el cual siempre nos han dado en cuanto a las organizaciones y mantengan siempre esas organizaciones unidas, ¿cierto? Con un ámbito laboral agradable, ¿cierto? Que es lo más importante. Entonces, esto era todo lo que tenía pues relacionado en cuanto al talento humano, ¿cierto? En las organizaciones y vemos que aprendemos cada día muchas cosas. Ahí dejé muchos, digamos que mapas conceptuales, con lo cual podemos ver, podemos identificar, podemos analizar todo esto, ¿cierto? Lo que es el líder de talento humano, ¿cierto? Que es el que nos brinda apoyo, nos capacita de cómo debemos de analizar todo este proceso de la revolución industrial, todo esto que ha avanzado, porque cada día van avanzando estas tecnologías y podemos ver todo eso. Entonces, esto sería todo y muchas gracias.